Vamos a pasar a un nuevo tema en esta unidad, el análisis de varianza. Bueno, el análisis de varianza es un tema muy complejo y con mucha utilidad dentro de la estadística. Una de sus funciones o de los beneficios que podemos obtener al realizar un análisis estadístico, ANOVA, análisis de varianza, es que vamos a poder determinar diferencias, si existen o no diferencias respecto a varias muestras. Si recuerdan, los ejemplos anteriores nos limitábamos solamente a dos muestras. Con el análisis de varianza podemos realizar comparaciones para más de dos muestras, es decir, 3, 4, 5, 6, 1000, n muestras. Básicamente es en principio es el proceso similar a como lo veníamos estableciendo de los ejercicios anteriores. Debemos de establecer hipótesis mediante el cálculo de ciertos estadísticos. Se va a corroborar cuál de estas hipótesis será cierta. Una de estas hipótesis, la hipótesis nula, nos va a decir que todas las medias de todas las muestras que estemos comparando van a ser iguales. Y la hipótesis alternativa, sí, aquí sí ya no va a haber ensayos de dos de cola derecha o cola izquierda. Simplemente vamos a decir que alguno de las medias de las diferentes muestras que se están analizando es distinta a las demás. Bueno, vamos al ejemplo para que se entienda mejor lo que estoy comentando. El ejemplo 16 nos dice: un estudio compara los efectos sobre las ventas de promociones de un mes en el punto de venta. Presentamos las ventas unitarias de 5 tiendas que utilizaron las 4 promociones en meses distintos. Hay que calcular las ventas unitarias medias para cada promoción y luego determine la gran media. Estime la varianza de la población utilizando la varianza entre columnas y calcular el cociente F a un nivel de significancia del 1%. Las promociones producen diferentes efectos sobre las ventas. Bueno, precisamente el inciso C es el que nos pide aquí comparar si estas medias de las promociones, estamos hablando aquí de 4 promociones, van a ser diferentes o iguales. Entonces, para entender el problema, tenemos lo siguiente. Tenemos 5 tiendas diferentes en las que se aplica 4 distintas promociones a cada tienda. Por ejemplo, en la tienda 1, aplicando la promoción de muestra gratis, tiene una venta de 78 unidades. Aplicando la promoción de regalo, 94. Promoción de descuento, tiene una venta de 73. Y aplicando la promoción de reembolso, tiene una venta de 79 unidades. Y así sucesivamente con las siguientes tiendas. Bueno, dentro del análisis de varianza hay dos conceptos, o bueno, varios conceptos fundamentales. Uno de ellos es el factor. Es decir, el factor va a ser el que nos va a decir en un determinado momento si las medias en este caso de las diferentes promociones es igual o distinta. Bueno, en este caso el factor lo vamos a establecer precisamente como las promociones. Factor promoción, que la promoción puede ser de 4 diferentes tipos: muestra gratis, regalo, descuento, reembolso. Estos 4 diferentes tipos del factor lo llamamos en análisis de varianza tratamiento.
Entonces tenemos el factor promoción que tiene 4 tratamientos. Un tratamiento está definido por las muestras gratis, otro por el regalo, otro por descuento y otro por reembolso. Y tenemos también otro concepto por entender, que es la variable de respuesta. La variable de respuesta nos indica en qué unidades o en qué medidas está obteniendo lo que estamos midiendo de las muestras, en este caso las ventas, que están aquí definidas como ventas en unidades, ventas unitarias. Bueno, ventas aquí no son en pesos, sino serán en ventas unitarias, vamos a poner. Y bueno, aquí las tiendas 1, 2, 3, 4, 5 será en este caso la cantidad de muestras. Es decir, la tienda 1 representará una muestra, la tienda 2 otra muestra, tienda 3 otra muestra, tienda 4 otra muestra, tienda 5 otra muestra diferente. El inciso C nos está pidiendo si las promociones producen diferentes efectos sobre las ventas. Es decir, si esta promoción, por ejemplo, es distinta de esta otra promoción. Si, por ejemplo, esta promoción es distinta de esta otra promoción. O bien si todas las promociones son iguales. Eso independientemente de la tienda en la que se lleve a cabo el registro de esas ventas. Entonces, para hacer todo este relajo necesitamos obtener una serie de datos que se enlistan aquí. Un total por tratamiento, promedio por tratamiento, suma de cuadrados, suma de todos los datos, total de las muestras, media global, número de muestra por tratamiento, número de tratamientos. Entonces, total por tratamiento es simplemente sumar 78, 87, 81, 89, más 85. Teniendo aquí Excel, pues es bastante sencillo. Simplemente aplicamos la fórmula de suma. De igual forma para la segunda columna, que corresponderá al segundo tratamiento. Tercer columna, tercer tratamiento. Y cuarta columna, cuarto tratamiento. Promedio por tratamiento. Y precisamente esto es lo que nos pide el inciso A, calcular las ventas unitarias medias por promoción. Es la fórmula de promedio o media. El promedio y media, recuerden, es lo mismo. Entonces, el promedio por tratamiento, contestando al inciso A, será para muestras gratis 84, para regalo 90, para promoción de descuento 75.8 y para reembolso 78. Suma de cuadrados de todas las observaciones. ¿Esto qué implica? Sumar 78 al cuadrado, más 87 al cuadrado, más 81 al cuadrado. Así sucesivamente, pero de todos los datos, de toda esta totalidad. Y bueno, eso se simplifica con la fórmula que Excel nos brinda, y es la siguiente: suma punto cuadrados, estableciendo entre paréntesis el rango de los datos que vamos a querer sumar al cuadrado. Después, suma de todos los datos, pues la suma simple de todos estos datos: 78 más 94 más 73 más 79 más 87. La suma de todos los datos. Y en este caso nos resulta en 1639. Total de muestras, es decir, ¿cuántos datos tenemos en total? Serían aquí 5, 10, 15, 20 en total. Se obtiene de manera más sencilla con la función contar y estableciendo entre paréntesis el rango de datos que queremos contar. 20 muestras. Media global, pues es el promedio de todos los datos. De igual forma lo vamos a obtener con la fórmula
que nos da Excel de promedio. Promedio de todos los datos, resultado es 81.95. Número de muestras por tratamiento son 5, o sea, 5 muestras que se corresponden a las 5 tiendas. 5 datos por tratamiento. En este caso yo lo voy a también a contar o a colocar con una fórmula para hacer un poquito más automática la resolución de este problema. Número de tratamientos pues corresponde en este caso a cuántas columnas tenemos. Son 4 tratamientos, 4 columnas. Y lo voy a colocar acá. También con una fórmula para que quede más automatizado. Okay. Entonces, las muestras por tratamiento corresponden a las tiendas en este caso, o a los renglones como los he acomodado ahí, y tratamientos a las columnas, y en este caso a las diferentes promociones que hay, que son 4 diferentes promociones, y la promoción como tal es el factor. Entonces, para realizar el análisis ANOVA, lo que se debe de hacer es seguir esta forma de esta tabla. La primera corresponde a fuente de variación, suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios y valor crítico valor de F, el cociente F y valor P. Bueno, podemos agregar más datos a nuestra tabla. Entonces una tabla más completa quedaría de esta forma: fuente de variación, suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios, F calculada, F de tablas, valor P, y prueba con F y prueba con valor P. ¿Esto para qué? Para determinar si las medias, prueba con F y prueba con valor P, para determinar si las medias de los tratamientos o en sí los tratamientos son iguales o diferentes. Bueno, pero antes de pasar a completar esa tabla ANOVA, ¿cómo quedarían establecidas nuestras hipótesis aquí? En primer lugar, de acuerdo a como lo establecimos en los apuntes, le voy a poner aquí las hipótesis aquí arribita para que me alcance. Bueno, ya aparecieron ahí. Las hipótesis se establecen en torno a una letra tau o incluso a una mu. Bueno, si las establecemos en torno a la tau como está aquí, son 4 tratamientos, 4 taus, y la hipótesis nula se establece como una igualdad a 0, y en donde todas las taus, es decir, los tratamientos, son igual a 0, lo que significa que no tiene efecto el factor, es decir, la promoción, cualquiera que sea esta la promoción. Y la hipótesis nula nos implica que al menos un tratamiento es distinto de 0, con lo cual alguna promoción en este caso sí va a ser diferente del resto, al menos una, o incluso puede suceder que todas sean diferentes, o que 2 sean diferentes y otras 2 sean iguales, pero al menos una es diferente. Bueno, en ese entendido, entonces ahora lo que tenemos que hacer es probar cuál de estas 2 hipótesis es correcta. ¿Y cómo lo probamos? Con la tabla ANOVA.
Entonces la tabla nueva ya la teníamos aquí. Se llena con estas fórmulas. Entonces primero tenemos tres diferentes fuentes de variación: tratamientos, error y total. Las coloco aquí. Bueno, la manera más sencilla de completar esta tabla nueva es primero comenzar con la suma de cuadrados totales, siguiendo esta fórmula. Entonces, de acuerdo a lo que dice esta fórmula, voy a eliminar esta columna que me está haciendo ruido. De acuerdo a la fórmula de suma de cuadrados totales, esta se va a obtener a partir de estos datos que hemos obtenido previamente, de este conjunto de datos. Y bueno, ¿qué cosa es? ¿Qué se multiplica por qué? ¿O qué se suma por qué? Primero, B16, que en este caso es suma de cuadrados de todas las observaciones, menos suma de todos los datos pero al cuadrado sobre el total de las muestras, 20. Bueno, ahí dejo la fórmula un ratito para que si no la captan le pongan pausa al video y la anoten con más calma. Bueno, el resultado es el siguiente. Después debemos de obtener la suma de cuadrados por tratamientos, ahora siguiendo esta fórmula. Y esa fórmula que nos dice que debemos de establecer la suma de cuadrados pero por tratamiento. Estos números: 420 al cuadrado más 450 al cuadrado más 379 al cuadrado más 390 al cuadrado sobre el número total de tratamientos, que son número de muestras, que son 5 tiendas, menos esta parte de la fórmula, suma de todos los datos pero al cuadrado, es decir, 1639 al cuadrado sobre el número total de datos, n mayúscula, 20. El resultado es 612.15. Finalmente, pues ya podemos obtener este. Se supone que el valor que tengamos aquí más el valor que tengamos aquí nos debe de dar 948. Bueno, por álgebra entonces este valor ya será la resta de la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados por tratamientos, que es lo que nos dice aquí la fórmula, y es 336.8. Y bueno, siguiendo ahora respecto a la columna de grados de libertad, K-1, K vale 4, menos 1, 3. Entonces aquí irá un 3, N menos K, 20 menos 4, 16, y N menos 1, 20 menos 1, 19. Bueno, esos por la facilidad se pueden obtener manualmente o incluso también marcarlos o obtenerlos mediante fórmulas. De igual forma, como comprobación, 3 más 16 tendría que dar 19. Bueno, da 19 en este caso. Ahora, los cuadrados medios, aquí ya está más fácil, es dividir suma de cuadrados de tratamientos sobre K-1. Es decir, esta columna se va a dividir entre esta. Es decir, 612.15 sobre 3, iría el resultado ahí. 336.8 entre 16, el resultado iría allí. Y 948.95 entre 19, ese ya no se calcula, ya no va aquí el resultado, si la nota. Nada más estos dos. Vamos a obtenerlos.
Y bueno, este resultado 204.05 es el que corresponde al inciso B. Estime la varianza de la población utilizando la varianza entre columnas. Es decir, este 204.05 significará la varianza que existe entre los diferentes tratamientos, que es de 204.05 unidades. F calculada siguiendo ahora esta fórmula será la división entre 204 y 21.05. Vamos a ver cuánto resulta. F de tablas, aquí se va a emplear la distribución de Fisher, que ya anteriormente la habíamos empleado en alguna de los problemas de las unidades pasadas. Bueno, aquí por Excel, la fórmula que tendremos que emplear para calcular esta F de tabla sería la siguiente: dis.tr.f.i. El primer valor corresponde a la probabilidad, corresponde al alfa. En este caso es 0.01, por eso ya le coloqué 0.01 ahí. Grados de libertad 1 corresponden a los grados de libertad de la suma de cuadrados de los tratamientos, que son 3 grados de libertad 1, y los grados de libertad 2 corresponden a los grados de libertad de la suma de cuadrados del error, que en este caso son 16. Entonces aquí quedaría dis.tr.f.i alfa, en este caso 3, 16, alfa 0.01, 1%. Esto también pueden buscarlo en las tablas F. Entonces son 3 y 16, vamos a buscarlo en las tablas F para que no quede duda. Las tablas F con con 3 y 16 número 3 aquí en la columna de 3 tendremos que cuadrarla con la de 16 aquí, y con un alfa de 0.01, en este caso es 5.29, este de aquí, no sé si se alcanza a ver el cruce. Bueno, este 5.29 cruza la probabilidad de 0.01 con 16, con 3 grados de libertad en el numerador y 16 en el denominador. 5.29, que Excel nos dice que exactamente es 5.29, 2214 y más decimales seguramente. El valor P que va a tener el mismo significado que habíamos dicho anteriormente, se obtiene con la fórmula siguiente. Distribución F nos pide 3 argumentos. X será la F calculada, 9.69. Grados de libertad 1, eso no cambian, serían 3. Y grados de libertad 2, 16. Tenemos un valor P de 0.000695. Bueno, aquí la prueba con F, ¿qué vamos a establecer aquí con las pruebas que vamos a hacer? Primero con el valor F y después con el valor P. Si el F calculado es mayor al F de tablas, entonces el factor será significante.
Es decir, la hipótesis nula se rechazará. Y si en caso contrario el f calculado es menor al f de tablas, el factor no será significante y la hipótesis nula se aceptará. Bueno, eso se puede establecer con un condicional. Aquí yo lo establecí con este condicional. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a la prueba F, encontramos que el factor, es decir, la promoción, sí es significante, y eso que implica que la hipótesis nula es falsa, la que es verdadera es la hipótesis alternativa. Entonces el tratamiento sí tiene efecto. Alguno de los tratamientos, alguna de las promociones es distinta. Entonces al ser distinta decimos que el factor promoción afecta la variable de respuesta, las ventas unitarias. Eso con un 99% de confianza. Bueno, el valor P vamos a establecer la siguiente regla de aceptación y de rechazo para las hipótesis. Vamos a decir lo siguiente: si el valor P es menor a alfa, se acepta H0. Si el valor P es menor a alfa, se rechaza H0. Otra vez: si el valor P es mayor a alfa, se acepta H0, y si el valor P es menor a alfa, se rechaza H0. Alfa, recordando, vale, o en este problema tiene un valor del 1%. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que precisamente el valor P es menor a alfa, entonces la hipótesis nula se rechaza, con lo cual al menos alguno de los tratamientos es distinto, con lo cual la promoción sí produce diferentes efectos sobre las ventas. Con esto estaríamos contestando el inciso C. Y bueno, esta prueba con el valor P corrobora lo dicho por la prueba con F, donde el factor también resulta significante. Y la prueba aquí en Excel quedaría así la fórmula con un condicional: si el valor P es menor al nivel de significancia 0.01, el factor sí es significante, si no, no lo es. Bueno, con esto estaríamos concluyendo este ANOVA. No hay una buena noticia. La mayoría, bueno, Excel ofrece la posibilidad de realizar el análisis ANOVA de manera automática, evitándonos el cálculo de todo lo que hicimos hasta aquí. ¿Cómo lo vamos a obtener? Vamos a ir a la pestaña de datos, vamos a ir a análisis de datos, vamos a esperar a que nos abra la ventana ahí. Bueno, si no tienen habilitada esa pestaña de análisis de datos, habría que habilitarse ese complemento, si es que no les llegara a aparecer el complemento de análisis de datos. Bueno, les va a aparecer esta ventana. Vamos a análisis de varianza de un factor, rango de entrada. Vamos a elegir los datos que tenemos, solamente los datos sin encabezados y sin nada. Enter. Nivel de significancia, nuestro alfa en este caso va a ser 0.01. Rango de salida, yo quiero que me lo coloque en esta misma hoja para comparar los resultados. Y aceptar. Y vamos a ver el análisis de varianza que obtenemos aquí. Nos va a dar también otros datos, que son los que se observan aquí, pero lo que más nos va a importar va a ser este análisis de varianza, que como notan
es el mismo que hemos obtenido acá, nada más que de manera, digamos, en mi manual lo hemos obtenido de una forma más completa. Valor F corresponde a este de acá, valor P, aquí está, valor crítico de F, aquí está. Bueno, con esto concluimos el ejemplo número 16.